Hay palabras que no se pronuncian, besos que enseñan más que libros, celos que arden bajo la lengua, secretos sellados por deseo, y un idioma que solo se habla con la piel. Todo comenzó en una clase vespertina de lingüística comparada, en una universidad europea con nombre antiguo y paredes cargadas de historias no contadas. Allí, entre libros de fonética y manuscritos olvidados, nació una historia que ninguna de sus protagonistas podría traducir jamás. Clara, la estudiante más brillante del curso, tenía un aura imposible de ignorar. Cabello oscuro, mirada de hielo y una voz suave pero firme, como si cada palabra suya llevara peso. Había crecido entre lenguas muertas y romances no dichos. A su lado, sentada por casualidad o destino, estaba Elina, recién llegada del extranjero. Tenía acento leve, curiosidad desbordante y una belleza cálida, casi inocente. ¿Podrías ayudarme con la pronunciación del dialecto? No logro entender cómo se articula esa fricativa, preguntó Elina al final de una clase. Claro, pero no es algo que se aprenda leyendo, respondió Clara, mirándola con una leve sonrisa. Necesitas escucharlo, sentirlo. Así comenzaron las sesiones privadas en la biblioteca cerrada a medianoche, donde la oscuridad abrazaba sus encuentros. El primer día, Clara simplemente le enseñó a pronunciar sonidos guturales de una lengua casi extinta, pero a medida que la semana avanzaba, la cercanía entre ambas se volvía otro lenguaje. Repite conmigo, Xanse, susurró Clara, acercando sus labios al oído de Elina. Elina tembló, no por el sonido, sino por la carga que llevaba esa voz. La fricción de la intimidad lingüística crecía con cada sesión, hasta que el idioma se volvió excusa. Mientras tanto, Nora, la compañera de cuarto de Clara, comenzó a sospechar. Nora había estado enamorada en silencio de Clara durante años. Nunca se atrevió a confesarlo, pero lo escribía en poemas escondidos en sus cuadernos de clase. Sus celos silenciosos comenzaron a volverse tormenta. Una noche, Nora siguió a Clara hasta la biblioteca. Desde una rendija de la puerta, vio a Clara tomar el rostro de Elina con ambas manos, susurrarle una palabra imposible y sellar su boca con un suspiro. ¿Y eso también es fonética?, ironizó Nora al irrumpir. Ambas se separaron con sobresalto. Clara se giró con frialdad calculada. No es asunto tuyo, Nora, pero ya era demasiado tarde. Los labios habían hablado un idioma sin gramática. Nora salió corriendo, con una mezcla de rabia y desilusión. Al día siguiente, una nueva estudiante apareció en la clase, Leila, pelo rojo fuego, ojos verdes como secretos bien guardados. Hablaba más de 5 idiomas y tenía un aire indescifrable. ¿De qué lengua es ese poema en tu cuaderno?, preguntó Leila a Clara. Del mismo idioma en el que se rompe un corazón, respondió ella, sin mirarla a los ojos. Leila sonrió de lado. Clara no lo sabía aún, pero Leila había tenido una historia con Elina años atrás, una historia que no terminó bien. Y así, el círculo de palabras no dichas se volvía más estrecho, más intenso. La llegada de Leila cambió el ritmo de todo. Elina, al verla, palideció como si hubiera visto un fantasma. No era miedo, era algo más profundo, más desgarrador, el eco de una herida sin cerrar. ¿Por qué estás aquí?, le susurró Elina en el pasillo. Porque aún tengo cosas que decir y palabras que recuperar, respondió Leila, con voz tranquila, casi dulce. Mientras tanto, Clara no dejaba de pensar en la escena con Nora. Había algo en su mirada rota que la perturbaba. Aunque nunca le había correspondido, sabía que había algo que no había terminado de entender en ella, y ahora Nora se mostraba ausente, pero no débil. Al contrario, en su silencio había una tensión peligrosa. Una noche, Clara encontró una nota anónima en su taquilla. No todas las lenguas se pronuncian con la boca, algunas se gritan con el alma. N. El clima se tensó más cuando Leila se ofreció como tutora voluntaria para el mismo idioma que enseñaba Clara. La profesora aceptó encantada, y así se dividieron los grupos. Clara con Elina, Leila con Nora. ¿Quieres aprender esta lengua?, preguntó Leila con una sonrisa torcida. Quiero saber qué es lo que le viste a Elina y por qué Clara no me ve a mí, respondió Nora, sin rodeos. Leila no esperó más. La besó, un beso seco, breve, pero con la carga eléctrica de una confesión. Y Nora, por primera vez, no se sintió invisible. Al día siguiente, en la biblioteca, Clara y Elina estaban repasando fonemas cuando Elina detuvo el ejercicio. «Hay algo que no te he contado», dijo, con la voz temblorosa. «¿Sobre Leila?», preguntó Clara, con intuición. «Ella y yo fuimos algo, pero no terminamos. Simplemente se fue. Y ahora siento que trae una tormenta con ella».
Entonces aprendamos a nombrar esa tormenta, susurró Clara, y la besó con la delicadeza de quien quiere traducir el dolor. Pero esa misma noche, Clara encontró a Leila esperando fuera de su habitación. Te va a romper el corazón, Clara, como hizo conmigo. Y tú lo sabes, dijo sin rencor, pero con la certeza de quien ya vivió la historia. Y antes de irse, dejó otra nota. No hay traducción posible para lo que duele en más de una lengua, pero aún así lo decimos. Esa misma noche, Nora también dejó una carta en la biblioteca, dentro del diccionario más viejo. Nadie la leyó. Aún, la historia seguía construyéndose entre frases a medias, celos mudos, besos en tiempos verbales imposibles y un deseo que no encontraba idioma. Era como si el silencio de los libros contuviera los suspiros que nadie se atrevía a pronunciar. Una semana después, Clara encontró finalmente la carta que Nora había dejado en el viejo diccionario. Estaba escrita en una mezcla de lenguas, francés, esperanto y la lengua indígena que tanto habían estudiado. La descifró línea por línea, sintiendo cada palabra como un roce en la piel. Yo te vi antes que ella. Yo te amé antes de que te escucharas a ti misma hablar. Pero quizás en otro idioma, en otro tiempo, tú también me viste. Nora. El corazón de Clara latía con una mezcla de culpa y ternura. Sabía que no podía devolverle ese amor, pero también sabía que no podía ignorarlo. Aquella noche fue a buscarla. Leí tu carta, dijo Clara, al encontrarla en el jardín, bajo la luna. No esperaba que lo hicieras, respondió Nora, con los ojos brillantes. Quizás no te ame como deseas, pero te veo, Nora. Siempre te he visto. No hubo beso, pero sí hubo una caricia en la mejilla, una promesa de cuidado, aunque no de pasión. A veces, los labios sellados no necesitan romperse para hablar. Mientras tanto, Leila parecía cada vez más inquieta. Había escuchado rumores de que Elina quería abandonar las sesiones, incluso marcharse de la universidad. El dolor que aún llevaba por dentro se mezclaba con una sensación nueva, miedo a quedarse sola. ¿Te irás sin despedirte? ¿Otra vez?, preguntó Leila a Elina una tarde lluviosa. No es eso, solo que me estoy perdiendo en esta historia. No sé si quiero seguir hablando este idioma, respondió Elina, con los ojos llenos de lágrimas. Leila la abrazó fuerte, como si eso pudiera detener el tiempo. Pero no fue Leila quien detuvo el tiempo, fue Clara. Esa misma noche, Clara preparó una pequeña velada secreta en la biblioteca. Velas, un viejo tocadiscos con música instrumental y un cuaderno nuevo con una sola frase en la portada. Nuestra propia lengua. Allí, bajo la luz tenue, Clara le propuso a Elina crear juntas un nuevo idioma, uno que no tuviera pasado, ni traducción, solo presente. ¿Y si lo volvemos a intentar?, susurró Elina. Esta vez, sin diccionarios, solo tú y yo, y se besaron. Pero ya no como estudiantes de lingüística, sino como exploradoras de algo que ninguna lengua podía contener por completo. Leila, desde las sombras, las observó con una mezcla de nostalgia y liberación. Se dio la vuelta y se marchó, con una leve sonrisa, como quien por fin entiende un poema sin necesitar traducirlo. Nora, por su parte, escribió el primer poema en esa nueva lengua que Clara y Elina habían empezado a imaginar. Lo escondió entre las páginas del mismo diccionario antiguo, como quien lanza una botella al mar, sabiendo que tal vez alguien, algún día, sepa leerlo. Fin. Pero la historia sigue flotando entre fonemas y besos que aún no han sido pronunciados.